yo le doy ya una resolución, ¿sí? Pero siempre para un Freon 404. Entonces van a trabajar siempre con el 134. Bueno, la unidad compresora, como vimos la semana pasada, ¿sí? La misión es aspirar el vapor del freón y mandarlo, o sea, comprimirlo y llevarlo como gas, ¿sí? A alta presión al condensador. ¿Está bien? El tamaño del condensador, esto es importante. Fíjense acá lo que tienen, que el condensador, ¿sí? Tienen que extraer todo el calor, ¿sí? Que trabajó en el evaporador, más el calor que absorbió en la línea, más el calor que absorbió en el compresor. ¿Está? Todo este calor que absorbió el evaporador, más lo que absorbió de línea, más lo que absorbió el compresor en la compresión, lo tiene que eliminar el condensador a través de un líquido, ¿no? Bueno, el líquido que normalmente nosotros trabajamos, ¿sí? Es agua. ¿Mm? Bueno, el freón que está llegando al condensador, que es toda etapa, está llegando en estado de vapor, ¿sí? O con vapor recalentado o sobrecalentado o saturado, según cómo esté trabajando. Y posee una temperatura superior a la del medio de refrigeración, que es el agua de mar en este caso, ¿no? La temperatura del medio exterior absorbe el calor sensible inicialmente, ¿sí? Después el calor latente, en esta vamos a marcar calor sensible, el calor latente, bueno, me equivoqué, no importa. Otro calor sensible, que está acá, y el calor latente, que está acá. Está entre las dos curvas. Una curva de vapor saturado y otra curva de líquido saturado. ¿Sí? Acá sería, esta es la de curva.
y otra curva, es esta. Y el punto medio se llama punto crítico. Ese es el punto crítico. ¿Sí? Bueno, la disminución de presión está en la parte de la válvula expansora, ¿verdad? En esta parte. Siempre estamos haciendo una reseña. En esa parte se inicia la reducción de presión y a su vez se produce una conversión del líquido a gas para después entrar en el evaporador. Fíjese que toda la carga que tiene el evaporador lo llama Q1. Mientras que la carga del compresor la llama Q2. Por lo tanto, Q total, el Q del condensador, es Q1 más Q2. Y una pregunta. ¿Quién me puede decir en esta curva, ¿sí? en este desarrollo de la válvula expansora, dónde está X igual a 0? ¿En qué punto? Acá. Ahí tienen X igual a 0. Por lo tanto, acá será negativo. un mayor de 0, menor de 1. Ah. Ese sería el cero relativo, digamos. Ese es el 0 relativo, exacto. Y en este caso tendrá un X mayor que 0, menor que 1, porque el 1 está en esta posición. Perdón, vamos a hacer así. El 1 lo tengo acá. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, sigamos. Hay distintos tipos de condensadores.
los que roban calor sensible o que roban calor latente. Nosotros tenemos en condensadores, roban el calor sensible más calor latente. ¿Esto qué significa? Que el K de construcción va a variar, ¿sí? Acá le da sobre la margen izquierda, derecha, le va a marcar desde cuántas kilocalorías por metro cuadrado, ¿sí? Y por grados centígrados, ¿sí? Cada uno va a robar calor, o cada condensador es más eficiente o menos eficiente. Nosotros para robar calor usamos agua, igual para robar calor latente usamos agua, ¿sí? Pero con evaporación forzada. Pero acá hay un error, yo le puse con tubo aleteado, en realidad son evaporativos con tubo liso, ¿sí? En este caso que nosotros usamos de este tipo de condensadores, los lineales, ¿sí? Ahora, la fórmula para poder encontrar el Q total de un condensador es esta, donde G por C por D por el delta T, donde G es el caudal de agua circulante, de agua de mar, agua dulce, ¿sí? Según donde esté. Q sub 1 es el calor absorbido por el refrigerante en los distintos recintos, o sea, en las cámaras. Q sub 2 es el calor de compresión, que es aproximadamente igual al equivalente calórico por la potencia en caballo vapor del motor necesario para mover el compresor. Acá vamos a parar un poquitito después y vamos a redondear estas dos ideas. Porque fíjense que yo lo que digo es esto. Yo dije esto. Por lo tanto, al valor de Q sub 1, estoy refiriéndome al calor absorbido en... ¿Es verdad? Por lo tanto, ahora vamos a explicar un poquitito más esto, por qué estoy hablando. De la densidad específica del agua de mar, por tonelada por metro cúbico, y C es el calor específico del agua de mar. Si estaría en río, sería del agua dulce. Y Q sub 2, bueno, esta es para convertir de kilocalorías a caballo vapor. La otra fórmula que tiene que acordar que Q total es igual a Q sub 1, Q total del condensador es Q sub 1 más Q sub 2. Es este valor más este valor es igual a Q sub 1, que es este. ¿Sí? Ahora bien, nosotros habíamos visto, cuando ustedes hicieron los cálculos que hicieron para Freon 134A, hicieron todos los consumos, ¿sí? Digamos, todos los elementos o el ingreso de calor referente a cada cámara de lácteos, cámara de pescado, cámara de carne, cámara de fruta y verdura y la antecámara. Y cada uno tiene su calor que absorbe. Recuerden que cada uno de estos, ¿sí?, se refiere al material que están utilizando los laterales de la cámara, al piso de la cámara, ¿sí?, a su espesor, el tipo de material y su espesor, a la cantidad de calor
suministrada por energías tales como las lámparas de iluminación, los motores de ventilación de evaporador, la calefacción para descongelar en las cámaras que los tengan, o sea, las que tienen bajo cero, que tengan bajo cero de una pregunta, que tengan bajo cero de la cámara, perdón, vamos a volver, las cámaras positivas, ¿sí? ¿Tienen descongelamiento? Wow, ¿qué dije? Creo que no. Si no se congela, está bajo cero. Sí, tienen. Sí. Porque en realidad, cuando yo estoy hablando de la temperatura, estoy hablando de la temperatura de evaporación, ¿sí? Cuando la temperatura de evaporación es negativa, ¿sí? Va a producir congelamiento, porque va a relacionar la humedad existente en la cámara. Entonces, si la temperatura de evaporación del gas está cerca del límite de lo negativo, no va a tener, ¿sí? Porque va a estar fluctuando y la temperatura de evaporación va a estar en un rango de tiempo muy corto. Pero si la temperatura de evaporación es permanente en el sistema de enfriamiento y siempre se encuentra a -1, -2, -5, va a producir un congelamiento, ¿sí? A esa humedad, y es muy factible que haga falta ponerlo. ¿Sí? Sí. No todas lo tienen. Sí, las que son de cámaras de muy baja temperatura, como las de carne, congelados, pescado, ¿está claro? Pero también a veces lo van a encontrar en los descongelamientos en cámaras bajas, ¿sí? Más 4 grados, ¿sí? Más 2, más 3, más 5 como máximo. Si las encuentra en esas cámaras, significa que su temperatura de evaporación del gas que está saliendo por el evaporador tiene un signo negativo bastante importante. Entonces, va a producir, en el delta T, va a producir un congelamiento de evaporador. ¿Está? Si no los tiene, es porque su temperatura de evaporación está por encima de cero o está muy por debajo de cero, pero muy cercano a cero, ¿sí? Y los periodos de esa temperatura de evaporación están casi en los finales cuando ya llega la temperatura a la cámara. ¿Está? ¿Y quién regula la temperatura de la cámara? Wow. El compresor. ¿Eh? No lo tienen por qué saber porque no lo vimos. El que regula la temperatura de la cámara es la válvula solenoide. Quien regula la temperatura de evaporación es la válvula expansora. ¿Eh? ¿Está? Sí. Sí. Las válvulas expansoras nunca cierran, ni nunca abren del todo. Siempre están en los 2/3, ¿sí? De apertura. En cambio, ¿Por qué no las del todo? válvulas... ¿Cómo? ¿Por qué no del todo? ¿Estaría trabajando en su máximo régimen? Porque quiere decir que si necesita abrir de todo, es porque está mal calculada, ¿sí? Por lo tanto, debo usar otro orificio. Cuando veamos válvulas de expansión, lo van a ver, ¿sí? Por lo tanto, o debo cambiar
el orificio de la válvula expansora o tiene un defecto la cámara, ¿sí? Una sobredosis de gas o una falta de gas muy importante, ¿sí? Por lo tanto, el equipo no llega a la temperatura, sigue abierta y la válvula expansora necesita abrir cada vez más para tratar de llegar a la temperatura que quiere registrar, pero no lo logra. Entonces, las válvulas de expansión trabajan a 2/3 de apertura, ¿sí? Máximo. Y nunca cerradas, nunca abiertas del todo y cerradas del todo. La que la que trabaja 100% abierta o 100% cerrada es la válvula solenoide. ¿No? ¿Ok? Sí. Bueno, acá tenemos los cálculos que habíamos calculado anteriormente. Bueno, acá tienen todos los cálculos transformados en kilocalorías por día, lo llevo kilocalorías hora, ¿sí? Y de ahí lo convierto a potencia en watt. Algo importante, van a ver, cuando yo voy a cambiar una válvula expansora, o voy a cambiar una válvula solenoide, o voy a cambiar cualquier elemento del sistema frigorífico, no me habla de kilocalorías o frigorías, me habla siempre de potencia. Por supuesto que las válvulas... ¿Hola? Sí, estamos escuchando. ¿Hola? Las válvulas... Wow, se me perdió el... Espera que... Perdí. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que no me deja... Espera. ¿Ahora me escucha? ¿Ven? Bueno, sigamos. Lo que... Disculpen, pero estoy haciendo reparaciones en casa. Esto es un bolonqui total. Estoy lleno de cosas. Así que, si por eso puse un fondo para esconder lo que no pude esconder, pero está totalmente destruida la casa. Así que seguimos un poquito más Bueno, y después vuelvo a pasarle esto. ¿Lo bien? ¿Sí? sí, Sí, Bueno, sí. bueno, por supuesto que las válvulas expansoras, como las válvulas solenoides, vienen por tonelada de refrigeración, que es una unidad de frigorífica, y cada tonelada de refrigeración equivale a 3.000 frigorías, que es el equivalente a 3.000 kilocalorías hora. O sea, ¿qué hago yo? Una vez que encontré la cantidad de calor ingresado al sistema, es la cantidad de calor que tengo que absorber del sistema. Y lo transformo todo ese calor por kilocalorías hora a frigorías hora. O sea, si yo digo que me está ingresando en el sistema 557 con 34 kilocalorías hora, debo sacar 557,34 kilocalorías hora. Por lo tanto, en la unidad frigorífica sería 557,34 frigorías hora. Y cuando llego a 3.000 frigorías hora, digo que saco una tonelada de refrigeración. ¿Está? Igual lo vemos un poquito más adelante.
Una vez que encontré, yo tengo la potencia total, o sea, lo que más nos interesa saber en este caso es la potencia total frigorífica, que es la del evaporador. Me da que es 3,5 kilowatts, ¿eh? O 3.425 watts, o su equivalente a 70 y, a ver cuánto era su equivalente en kilocalorías. Bueno, no lo tengo acá. A la suma de todo esto, qué sé yo. Bueno, no importa. Ahí encontré Q sub 1. Ahora bien, en su momento, vio que yo les dije que íbamos a hablar un poquitito más. Cuando yo le dije que Q sub 1 era el calor total absorbido por el refrigerante en los recintos, las cámaras, que cuando encontramos que en todas las cámaras evaporadoras, en su total, ¿sí? Necesito absorber 3,5 kilowatts de frío. Esa es la potencia total frigorífica. Pero después les dije, bueno, vamos a hablar que Q sub 2, que era el compresor, es el calor que también tengo que sacar, ¿eh? Del trabajo, de la potencia absorbida del evaporador, pero en caballo vapor y no en kilowatt, porque necesito conocer qué tipo de motor voy a colocar para mover el compresor. Y dije que era similar, ¿sí? Al calórico. Bueno, ahora van a ver que no es tan similar, si bien es similar. ¡Wow! Vamos a hacer una reseña. Cuando estamos hablando del evaporador, yo sé que la cámara de lácteos, ¿sí?, me ingresa por el calor absorbido total entre los paneles, la energía eléctrica aportada, las personas, la resistencia de calefacción y el de las mercaderías, es de 13.377. La de pescado es 15.533. La de carne, 16.625. La de cámara de fruta y verdura, 15.027. Y la antecámara, 9.800. Esa es la cantidad de calor que me ingresa por día por cada cámara. En total va a equivaler a 70.000, que es la suma de todo. Ahora bien, eso es en un día, pero yo necesito saber por hora. Por lo tanto, lo divido por 24 horas, porque la función de calores cedidos es en las 24 horas dentro de la cámara. ¿Está claro? Por lo tanto, me dan estos valores reducidos por hora para cada cámara. Si la sumo, me da, está acá, 3.415, perdón, 2.938 kilocalorías hora. Y si esta cantidad de calor que me ingresa en las cámaras, en todas las cámaras, en cada cámara, me va a entrar 2.900 de promedio, ¿verdad? Equivale a 3.400 a través de la fórmula de equivalencia. Por lo tanto, me está entrando 3,42 kilowatts aproximado, ¿eh?, de calor que tengo que absorber de los evaporadores. Ahora, por un factor de seguridad, le agrego un 10%. Por lo tanto, le agrego un 10% de lo que calculé, me quedo tranquilo, es un factor de seguridad, quiere decir que me va a dar 3,76 kilowatts, ¿sí?, la potencia frigorífica total en los evaporadores. ¿Qué dije yo? Que en los compresores debería ser igual. Y fíjese que si miramos
la cantidad de kilocalorías suministradas por cada cámara es exactamente igual a la que absorbe o que necesita absorber en cada cámara, ¿verdad? Por lo tanto, me daba que era 70.409. Por lo tanto, me da 70.409. Pero ahora, ¿qué sucede? Pero fíjense que la cantidad de calor por hora que necesita el compresor absorber, o que me va a producir el calor de absorción para lograr poder sacar todos estos valores, es de 3.700, mientras que las cámaras eran 2.900. ¿Por qué? Porque es algo muy simple. Los evaporadores trabajan las 24 horas, o sea, el promedio es en las 24 horas, porque los evaporadores trabajan siempre. ¿Sí? ¿Está? Mientras que el compresor no trabaja siempre, trabaja cuando necesita que se abre la cámara y la presión, ¿sí?, de aspiración o de descarga lo habilita o la válvula solenoide entra en servicio. Normalmente se calcula que para una instalación de un sistema de el que trabaje su equivalente, por eso habla de su equivalente de calorífico, aunque su potencia va a ser mayor porque va a trabajar menos cantidad de horas diarias el compresor para hacer el mismo trabajo que lo hace en 24 horas. Por lo tanto, es que este Q sub 2 va a ser mayor al Q sub 1, ¿sí?, que era 3,76, en el compresor va a ser 4,74. Sin embargo, ¿sí?, saca la misma cantidad de kilocalorías, o sea, va a producir en frío la misma cantidad necesaria para poder retirar de Q sub 1 el valor. ¿Eso es entendible? Bueno, el que calla otorga. Así que cuando yo quiero hablar de evaporadores y compresor versus el condensador, es la suma de los dos, del calor que debe absorber en el evaporador más el calor que produce el compresor. Por lo tanto, Q sub total es de 8,5 kilowatts. Ahora sí, una vez explicado esto, vamos a ver que es exactamente lo mismo. Bueno, esto es exactamente lo mismo que explicamos antes, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, pero fíjense que está dividido por 19 horas. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, esto no voy a ahondar más. Y ahora voy a determinar cómo seleccionar un condensador a partir de la cantidad de agua de condensación necesaria por metros cúbicos hora. O sea, yo voy a seleccionar, teniendo el Q del condensador necesario, voy a encontrar qué condensador necesito, pero es a través de la cantidad de agua que necesito para poder conseguir este Q. El calor específico del agua de mar es conocida, se conoce. La densidad específica del agua de mar también, y las temperaturas de salida y de temperatura de entrada del condensador de agua de mar, ¿sí?, es lo que voy a buscar, ¿sí?, para poder saber qué cantidad. Por lo tanto,
yo tengo que la potencia frigorífica total, en este caso, es de 4.773 watts. Me olvidé ahora del otro tema, estoy en este. Esto es en la parte del compresor. Entonces lo voy a transformar en caballo vapor. 745, son 746, pero bueno, hilando más fino, 745,7. 746 es lo mismo. Bueno, es una regla de 3 y me sale que 4.773 watts del compresor es 6,4 caballo vapor. Acá entro en los compresores que voy a designar y veo que en los semiherméticos tengo de 5, no me alcanza, de 7,5, de 10, de 7,5 me sirve. Para un Freon 404 busco y me dice que tengo 32,8 metros cúbicos hora. Vamos a ver si este valor que voy a encontrar está dentro de este valor que me está diciendo. Si está dentro de este valor, quiere decir que puedo utilizar esto. ¿Sí? Y estas son las temperaturas de evaporación a 50 grados de menos 7 más 7 a menos 30 grados. Cuando nosotros trabajamos con evaporadores, ¿sí? Habíamos visto que para calcular los evaporadores y también el compresor, buscábamos la cámara que tuviese menor temperatura. La cámara de menor temperatura, la de pescado en este ejemplo. Donde la unidad, la de pescado, trabaja a menos 18 grados centígrados y logra tener una humedad relativa del 89%. Para buscar el evaporador correspondiente, metíamos en esta curva inicial una humedad relativa del 89%. Y me daba un K de 5,6. Este K, ¿sí? El delta K utilizado en este caso, es el que voy a utilizar para calcular después la diferencia de temperatura que necesito para saber la cantidad de circulación de agua. Con este K ingresábamos en la curva del factor de corrección que habíamos calculado para evaporación y el K56 y me daba la temperatura de evaporación del freón a la salida del evaporador, que era menos 23,6 grados. Después también sabíamos que esto se sobrecalentaba, y se sobrecalentaba unos 5 grados centígrados, ¿se acuerdan? Eran 2 grados más 3 en tubería, o 3 y más 2 en tubería. Por lo tanto, voy a hacer una gráfica, por lo tanto, la temperatura de evaporación final al ingreso del compresor va a ser menos 23,6 más 5 grados, porque se sobrecalentaba 5 grados. Como este es signo negativo, me va a quedar menos 18,6 grados centígrados. Si esto lo grafico acá, ¿sí? En la curva de temperatura de menos 23,6 está la presión de aspiración, que está más o menos en 280, 260 kilopascales, o sea, unos 23, 25 kilos, 2,6 kilos. Pero toma la aspiración de la compresión, que lo tenemos acá, a menos 18,6, que es el sobrecalentamiento. Entre la salida de evaporador
y la entrada del compresor. Esto llevaba a una presión de descarga por encima de los 21, 22 kilos, ¿sí? Y a una temperatura de condensación de 50 grados centígrados. Y en realidad, esta temperatura de condensación se produce en este punto. En este punto. En realidad se produce en este punto, pero es exactamente lo igual que, porque desde este punto hasta este punto es la misma temperatura, porque es calor latente. ¿Está? Por lo tanto, puedo decir que la temperatura de condensación es 50 grados centígrados. Pero a la salida del compresor, en realidad, sale a 62 grados centígrados. Esta temperatura, ni bien sale del compresor, empieza a ceder a la línea, empieza a ceder calor a la presión atmosférica, ¿sí? Al medio ambiente, e ingresa al condensador, larga el calor sensible en el condensador y después absorbe todo el calor latente. E inclusive sigue sacando, porque ahora lo subenfrió, ¿sí? Lo subenfrió, fíjese, entre el condensador, a la salida del condensador y la válvula expansora, en 3 grados centígrados. Por lo tanto, si yo tengo más 50 y lo subenfrío, quiere decir que le resto 3, porque me toma la curva de 47 grados, que es esta. Por lo tanto, la curva donde va a tomar el modelo de la curva va a ser este. Y ahí tiene aproximadamente el diagrama finalizado. Esta es la válvula expansora, esta es la evaporación, con la parte de sobrecalentamiento, la parte de compresión, y toda esta es la etapa de condensación, ¿sí? Con la etapa de subenfriamiento, que es la final. ¿Sí? Acá lo tengo. No me he dado cuenta. Vamos a analizar ahora pedacitos de este diagrama con referencia a un manómetro. Yo tengo acá un manómetro de descarga, que estamos en esta etapa, en esta zona. Este manómetro que tienen acá tiene varias escalas, como PSI, bar, kilopascales y grados centígrados, fíjense acá. Y este está preparado, por ejemplo, si miran bien, para el R134, para el R404A y para el R907C. ¿Sí? Esta aguja va a marcar, ¿sí?, los 23.300 kilopascales, o en su defecto, ¿sí?, 23 bar. Los 23 bar los marco acá. 20, 21, 22, 23. La temperatura de condensación del líquido, ¿sí?, la tengo que ver en este nivel, en el de 400, que es este. Por lo tanto, acá tengo más 40, más 50, más 52 grados aproximadamente. ¿Sí? Piense que esto mide unidades relativas y esto mide unidades absolutas. Por lo tanto, no es que tiene que ser todo correcto, porque esto es en la parte teórica,
y esto sufre diferencias de presiones. Las presiones, a medida que sale el compresor, van cayendo, ¿sí? Porque todo se dilata, las tuberías se dilatan o se contraen, y eso aumenta o disminuye la presión, poco. Pero cada diferencia de eso hace que aumente o baje la temperatura. Por lo tanto, no es descabellado, si yo quiero saber rápidamente, con la presión que está trabajando, cuál es la temperatura de condensación del líquido, me fijo en la línea de temperaturas correspondiente al freón que estoy utilizando. Si utilizo ahora uno de baja presión, bueno, vamos a este lado, fíjense que la presión está alrededor de 265 kilopascales, por lo tanto dividido por 100, es 2,65 kilos. 2,65 kilos o 2,65 bar es 40 psi. Lo normal es que manejen psi en aspiraciones y bares en descarga. O 265 kilopascales. Más o menos lo vamos a meter acá. Si miran bien, acá también van a encontrar R134A. Un segundo. Si miran bien, disculpen, están viendo que la presión de aspiración es de 40 psi y también marcan una temperatura correspondiente al freón correspondiente, y en este caso me va a marcar la temperatura de evaporación, ¿sí? La temperatura de evaporación de este líquido va a estar cerca de los menos 18, menos 15. Si miran bien, esto es menos 15, menos 10, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Está entre menos 15 y menos 20, más cerca de menos 15. Por lo tanto será menos 16, menos 17, bueno, porque el dibujo no se ve bien, pero estamos cerca de los valores que estamos manejando. Como tubular, digo. Es un intercambiador de calor, ni más ni menos, pero se llama condensador porque se puso un cambio de estado. Si no, ¿Y se por llamaría placas no existe eso? ¿Cómo? ¿Por placas no existe? ¿Justamente con Sí, tubos? sí, no, por placa también existe, sí. Ah, ok. Sí, existe por torre, ¿sí? De enfriamiento, por sistema natural, por tubos y por placa, ¿sí? Tipo alfa, por ejemplo. No, sí existe. Lo que pasa es que lo normal para estos sistemas que manejamos nosotros son por tubos. Y normalmente es de simple hilera, ¿sí? De contracorriente. Porque encima ni siquiera existe el contracorriente, porque por dentro de los tubos pasa el agua de mar y por toda la carcasa va el freón. Por eso que debajo del condensador va el pozo de líquido. Y debajo va un depósito. ¿Está? ¿Eso porque ¿Sí? por pérdidas? ¿O? No, por pérdida no, porque yo necesito tener un colchón siempre de líquido. Estar asegurado de que tenga un colchón de líquido, porque el líquido me hace que produzca cambio de estado. Entonces, si produzco cambio de estado, hago que si no estuviese en esa forma, no sería un condensador, sería un enfriador. ¿Ya?
¿sí? Un calentador también es un intercalentador de calor, pero es otro fin, es aumentar temperatura. Sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, bueno, acá vamos a hacer el cálculo y sabemos que Q sub 1 3,5. Los valores de los que estuvimos manejando son aproximados. Este sí es correcto, pero Q sub 1, que es el del evaporador, es 3,5 kilowatts, o sea, son 3010 kilocalorías hora. Q sub 2, nos pasa todo a kilocalorías hora, es 7,5 caballos, porque el equipo que ahora voy a poner es de 7,5 caballos. Entonces calculo para este valor 7,5 caballos son 4.740 kilocalorías hora. La suma de los dos me da la cantidad de calor que debe disipar el condensador para poder transformar las temperaturas que yo necesito. El calor específico del agua de mar es 0,94, ¿sí? El calor de agua dulce es 1. Gracias. Y la densidad específica del agua de mar es 1,027, mientras que la densidad del agua dulce es 1. La potencia frigorífica, por lo que habíamos visto, era 4,73. Hago este cálculo de 6,40. Perdón. Anteriormente habíamos calculado que el delta T era 5,6. Una de las cosas, yo le mandé unos apuntes, se los voy a cambiar porque están tomados de un ejercicio anterior y van a ver que es 5,2, 5,3 y este es 5,6, nada que ver. Por lo tanto, se los voy a cambiar después. La unidad relativa de la cámara que menos fría, o sea, con mayor temperatura negativa, es el 89%, y vimos que la temperatura de condensación del refrigerante es de 50 grados, porque lo vimos acá, que da 50 grados la temperatura de condensación. Así que la temperatura de su enfriamiento era 3 grados, por lo tanto la temperatura de la salida de condensación es 47. Así que el delta T es igual a la temperatura del condensador de condensación del refrigerante menos la temperatura, es la temperatura de la salida del refrigerante menos la temperatura de salida del agua. El delta T lo tengo acá. Espera, pucha. El delta T lo tengo acá, lo había calculado para el evaporador más grande, de mayor necesidad. Y la temperatura de condensación del refrigerante la calculamos acá, que la salida del condensador del refrigerante es 47 grados. Acá. Por lo tanto, despejo y voy a buscar la temperatura de salida del agua, y es 50, perdón, no es 50, acá se corrió, es 47 porque lo cambié. Esperen un poquitito. Al correr esto se me corrió. Es 47 menos 5,6 es 44,7.
41,4. Si consideramos que la temperatura de agua de mar, voy, mido la temperatura a través de un termómetro exterior y me dice que es 15 grados la temperatura de agua de mar, por lo tanto aplico la fórmula de Q sub T igual a G por calor específico por la densidad específica que está faltando acá, no sé por qué, por el delta T entre la temperatura de saliente del agua de mar, 41,4, y la temperatura de entrada, que es 15. Si hago todo esto, me da 0,31 metros cúbicos hora de caudal que necesito para esto. Por lo tanto, yo había calculado que nuestro equipo que íbamos a instalar era de 32,8 metros cúbicos, sobra. ¿Sí? Sí, sí. El caudal del sistema, a ver, voy a elegir acá, cuando utilizo el sistema del CR114M, es una conexión de entrada de 7 octavos, de salida de 5 octavos. Bueno, esta es la entrada de agua de 3/4 y de 1/4 de salida. El largo es 910, diámetro 170, 21 kilos del peso del condensador y el volumen en decímetros cúbicos de 9,4. Por lo tanto, volumen eran decímetros cúbicos, yo tengo que calcular en metros cúbicos, por lo tanto es 0,94. 0,94 y habíamos calculado que era 0,31, sobra. El metro cúbico, acá lo tengo reducido, es por torre o por pozo. En el caso nuestro es por pozo. El número de pasos es 8 y la cantidad de metros cúbicos de hora es 2. Es 0,8, perdón. ¿Sí? Pozo significa que tiene, torre significa que tiene una torre y cae el agua de enfriamiento, ¿sí? Tipo lluvia, y pozo es el sistema de los que estamos viendo nosotros. Así que el que voy a utilizar es un CRM14 en este caso. Bueno, los procesos, ya estamos terminando. Los procesos que tienen lugar en el condensador, ya lo hemos visto Archie, en la línea entre D y G, ¿sí? Se produce a presión constante, es una isobárica. En el punto D se recibe el refrigerante compresor como vapor recalentado a una alta presión y alta temperatura. Entre el punto D y E, el vapor se desrecalienta, o sea, se empieza a enfriar, cediendo calor sensible al medio condensable, también al medio ambiente. Acuérdense, en la tubería y después al medio ambiente, al líquido convencional. Perdiendo temperatura, pero siempre manteniéndose en el vapor, por lo tanto pierde calor latente. En el punto E se alcanza la temperatura de rocío del refrigerante a la presión de condensación. La presión de condensación es esta, y esta también es la temperatura de condensación. A partir de instante, el vapor refrigerante cede calor latente al medio condensante, condensándose entre E y F. Aquí se produce el cambio de estado, volviéndose líquido a medida que avanzamos en el condensador, aumenta la proporción de líquido, disminuye la cantidad de vapor. Es importante hacer
notar que durante la condensación del fluido oscuro la temperatura permanece constante. El punto F termina el proceso de condensación porque todo el refrigerante ha pasado a líquido y ocurre que a estas alturas el líquido refrigerante todavía está más caliente que el medio condensante. Otra vez puede enfriar un poco más. El proceso FG se llama subenfriamiento, se produce dentro del condensador y fuera del condensador a través de la tubería. Y acá voy a explicar algo muy rápido que es el calor específico de condensación. El calor específico de condensación es el calor que es necesario extraer para subenfriar, condensar 1 kilogramo de refrigerante. Ese calor específico de 1 kilogramo. Mientras ese calor específico de condensación está dividido en calor sensible y calor latente, y que son nada más que las entalpías entre el punto D y E, hay calor sensible, y las entalpías entre F y G, ¿sí? La parte sensible. Mientras que el calor latente es la entalpía entre el punto E y F. Mientras que la potencia necesaria del condensador es la potencia final para absorber el medio condensable. Y es potencia, es la masa por el Q específico. O que es lo mismo de la masa refrigerante por la entalpía del punto D hasta el punto G, que absorbe o mantiene el calor latente y más los calores sensibles. Bueno, hasta acá terminamos. Les voy a mandar algunos videos y si tienen alguna pregunta, pregunten ahora o nos vemos ya el jueves que viene. Voy a mandar en el medio el nuevo apunte de esto. Voy a mandar la válvula expansora y voy a ver si encuentro algunos videos de esto. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Listo? Muy bien, profe. La semana viene. Nos vamos yendo porque yo a las 11 tengo con primero ahora. Y primero segundo. Ah, bueno. ¿Sí? Bien. ¿No Listo. tiene ninguna pregunta? Yo no. Bueno, a medida que se van despidiendo, van cortando. Correcto.